Aspectos de la teoría de la sintaxis. Nuestro grupo está conformado por Yaneli Solar, Gladys Miranda e Ingrid Martínez. A continuación, estaremos hablando de la organización de una gramática generativa. La organización de una gramática generativa. Una gramática generativa establece un conjunto de reglas y normas que predice correctamente las oraciones que aparecen gramaticalmente correctas. Los tres principales componentes de la gramática generativa son componente sintáctico, fonológico y semántico. El componente sintáctico se refiere al orden de las palabras, partes de la oración, oraciones y frases para expresar las ideas de forma lógica y adecuada, sin ambigüedad o formas no entendibles. Esto quiere decir que el componente sintáctico se refiere a coherencia. El componente fonológico determina la forma fonética de una oración generada por reglas sintácticas. Componente semántico es el contenido, el significado o representación de los mensajes producidos, es decir, es la representación de objetos y acciones mediante palabras o signos. En conclusión, es significado o contenido del mensaje. La justificación gramatical se basa en dos aspectos fundamentales que son la adecuación descriptiva y la adecuación explicativa. La adecuación descriptiva es uno de los niveles de adecuación propuestos por Chomsky para gramáticas y teorías lingüísticas, y se obtiene cuando la gramática puede describir la competencia lingüística de un hablante nativo. La adecuación explicativa es uno de los niveles más profundos y difícil de alcanzar, debido a que en esta la gramática está justificada por motivos internos, sobre la base de su relación con la teoría lingüística, que constituye una hipótesis explicativa acerca de la forma del lenguaje como tal, es decir, la de construir una teoría de la adquisición de este. Un dar cuenta de las habilidades innatas y específicas que hace posible este logro. Estructura profunda y estructura superficial. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, Noam Chomsky desarrolló el concepto de que cada oración tiene dos niveles distintos de representación, una estructura profunda y una estructura superficial. La estructura profunda era una representación directa de la información semántica de la oración y estaba asociada con la estructura superficial, la que tiende a reproducir la forma fonológica de la oración mediante transformaciones. Hay un malentendido muy extendido según el cual la estructura profunda se suponía idéntica en todas las lenguas naturales para crear la gramática universal. Sin embargo, no fue exactamente eso lo que Chomsky dijo. Él sugirió y pensó que deberían haber considerables similitudes entre la estructura profunda de distintas lenguas y que esas estructuras revelarían propiedades comunes a todas las lenguas que estaban escondidas bajo la estructura superficial. Otro factor que dificulta aún más poder entender el desarrollo de las teorías de Chomsky es el hecho de que el significado de estructura profunda y estructura superficial ha variado con el correr del tiempo. Los términos tales como transformación pueden dar la impresión de que las teorías de la gramática generativa transformacional se entienden como un modelo de los procesos a través de los que la mente humana construye y entiende las oraciones. Chomsky opina que no es así. La gramática generativa modela tan solo el conocimiento que subyace en la capacidad humana de hablar y entender. Una de las principales ideas chomskianas es que la mayor parte de dicho conocimiento es innato y que todas las lenguas están compuestas a partir de una serie de principios, los que tan solo varían en ciertos parámetros y, por supuesto, en el vocabulario. Por lo tanto, un bebé puede tener una gran expectativa acerca de la estructura del lenguaje en general y solamente necesita deducir los valores de determinados parámetros para la lengua que está aprendiendo.
Chomsky formuló una teoría científica de lo innato, en respuesta al modelo dominante de aquel entonces que era el conductismo. Adicionalmente a eso, diseñó un conjunto de propuestas técnicas bastante sofisticadas en relación con la estructura del lenguaje y además elaboró criterios fundamentales acerca de cómo debería evaluarse la calidad de la teoría de la gramática. Chomsky llega incluso a afirmar que los bebés no necesitan aprender construcciones que sean específicas de cada lengua. Y el motivo de esta afirmación es que todos los idiomas parecen seguir el mismo patrón de reglas, lo que se conoce como la gramática universal. Pero el efecto de estas reglas y la interacción entre ellas puede variar enormemente dependiendo de los valores de determinados parámetros lingüísticos universales, como el uso del lenguaje. Esta rotunda premisa es uno de los estamentos en los que la gramática transformacional difiere de la mayor parte de las escuelas. A continuación hablaremos sobre la organización de una gramática generativa. Para Chomsky, la gramática es de carácter generativo porque a partir de un conjunto finito de unidades y de reglas, un hablante puede generar infinitas oraciones gramaticales que posteriormente serían interpretables para los demás oyentes. La gramática generativa es la que incorporó un conjunto de formulados, de reglas semánticas, sintácticas y fonológicas que especifican cómo se forman, interpretan y pronuncian todas las oraciones bien formadas de una lengua. Se puede decir que se llaman generativas porque éstas generan oraciones. Cuando analizamos varias oraciones aparentemente distintas, podemos encontrar las mismas estructuras o que oraciones aparentemente iguales poseen distintas estructuras. Ello sugiere que en el lenguaje cabe distinguir dos niveles: estructura superficial y estructura profunda. Como habíamos dicho, esta se divide en tres componentes. En cuanto a su conformación, consta de estos tres, los cuales son sintáctico, semántico y fonológico. El componente sintáctico genera cadenas lingüísticas en forma de dos representaciones, una estructura profunda y una estructura superficial. Este componente es primordial y generador de estructura. También posee una base, la cual es el conjunto de reglas que generan las estructuras profundas. A su vez, posee un componente categorial. Este también es primordial y generador de las estructuras latentes. Expresa las funciones gramaticales y determina los otros dos componentes, los cuales son componente fonológico, el que permite que estas estructuras se hagan perceptibles, estructuras patentes, superficial. Y por último, el semántico, el cual está encargado de asignar el significado a esas estructuras. Componente semántico y fonológico generan interpretaciones de significado y de sonidos de dichas cadenas, de la estructura profunda, el semántico, y de la superficial, el fonológico. La gramática generativa, en la mayoría de los casos, debería ser capaz de generar una infinita cantidad de construcciones sintácticas a partir de un número limitado de reglas y unidades. Esta propiedad es conocida como recursividad. En la actualidad se postula que el lenguaje humano es el único sistema de comunicación natural con tal propiedad. Evidentemente, la capacidad del cerebro humano es finita, pero no así las oraciones que pueden generar e interpretar. La competencia lingüística es entendida como el conocimiento que el hablante versus oyente tiene de su lengua, el conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua comprender y producir una cantidad
potencialmente infinita de oraciones gramaticalmente correctas. Al respecto, es importante aclarar que la aceptabilidad de una oración no es equivalente a su gramaticalidad, puesto que la aceptabilidad de una frase consiste en que pueda ser usada con naturalidad en un grupo social y su gramaticalidad en la educación, que presente a reglas inconscientes que relacionan sonidos con significado. Esto lo dijo Chomsky en 1978. Porque emplea las reglas para transformar la unidad subyacente en lo que cualquier hablante entiende. Chomsky propone que existen transformaciones operacionales de movimiento, agregado, borrado o permutación del material, que permiten captar las conexiones entre oraciones emparentadas. Para Chomsky, cualquier individuo dotado de la facultad de hablar es capaz de expresarse en su propia lengua con corrección e interpretar y entender lo que otro individuo de su comunidad lingüística le pueda comunicar. Esto quiere decir que como el ser humano posee la facultad de hablar y conocer la lengua, entendiendo por conocer la lengua no los conocimientos científicos sobre la misma, sino los mecanismos necesarios para expresarse con su lengua. Es a lo que llama Chomsky la competencia lingüística. Sobre procedimientos evaluativos. El problema más importante en la construcción de una medida evaluativa para las gramáticas es el de determinar qué generalizaciones respecto al lenguaje son significativas. Una medida debe ser seleccionada de manera que le favorezca. Hay generalizaciones cuando un conjunto de reglas acerca de unidades distintas puede ser reemplazada por una regla única, o, más generalmente, por reglas parcialmente idénticas. Acerca del conjunto entero, o cuando se puede mostrar que una clase natural de unidades sufre ciertos procesos similares. Así que la selección de una medida evaluativa constituye una decisión respecto a lo que son los procesos similares y clases naturales, en una palabra, sobre lo que son generalizaciones significativas. Teoría lingüística y aprendizaje del lenguaje. En la discusión precedente, ciertos problemas de teoría lingüística han sido formulados como cuestiones acerca de la construcción de un hipotético ingenio de adquisición del lenguaje. Se puede suponer que se da al teorizar un pareamiento empírico de colecciones de datos lingüísticos primarios asociados con gramáticas construidas por el ingenio sobre la base de esos datos. Se puede obtener mucha información tanto acerca de los datos primarios que constituyen el aducto como de la gramática que es el educto. Históricamente podemos distinguir dos líneas generales en el enfoque del problema de la adquisición del conocimiento, del cual el problema de adquisición del lenguaje es un caso especial y particularmente informativo. El enfoque empiricístico asume que la estructura del ingenio de adquisición está limitada a ciertos mecanismos procesadores periféricos elementales, un conjunto de reflejos incondicionados primitivos. Hull, 1943. O, en el caso del lenguaje, el conjunto de todos los componentes auditivamente distinguibles de la impresión auditora completa. Bloch, 1950. Luego se supone que los mecanismos procesadores periféricos proveen un análisis preliminar de la experiencia y que después uno adquiere sus conceptos y conocimientos aplicando los principios inductivos disponibles a esta experiencia. El enfoque racionalista sostiene
que además de los mecanismos procesadores periféricos, hay principios innatos de varias clases que determinan la forma del conocimiento adquirido, de una manera que puede ser bastante restringida y muy organizada. Una condición para que los mecanismos innatos sean activados es que exista la estimulación adecuada. Nótese de paso que en todas estas discusiones clásicas de interacción de los sentidos y de la mente, en la formación de las ideas no se hace una marcada entre percepción y adquisición. Aplicando este enfoque racionalístico en el caso especial del lenguaje, Humboldt, 1836, concluye que no se puede enseñar el lenguaje, sino solo presentar las condiciones en las que se desarrollará espontáneamente en la mente a su propio modo. Así que la forma del lenguaje, el esquema para su gramática, nos viene en gran medida dada, aunque no se podrá usar sin la experiencia apropiada para ponerlo en operación. Los procesos formadores del lenguaje, Leibniz, Humboldt, reitera el punto de vista platónico, según el cual aprender para el individuo es extraer lo que está innato en la mente. En este punto de vista, contrasta acentuadamente con la noción empiricística, el punto de vista moderno predominante, de que el lenguaje es esencialmente un constructo adventicio, enseñado por medio de condicionamientos como mantendría Skinner y King, o por medio de ejercicios y explicaciones explícitos como sostiene Wittgenstein, o construido por medio de procedimientos procesadores de datos elementales como sostiene la lingüística moderna. Parece evidente que la adquisición del lenguaje se basa en que el niño descubre lo que desde un punto de vista formal es una teoría profunda y abstracta, una gramática generativa de su lengua, muchos de cuyos conceptos y principios están relacionados con la experiencia, solo remotamente, por largas e intrincadas cadenas de paso causi-inferenciales inconscientes. En una palabra, la estructura del lenguaje particulares puede ser muy bien en gran medida determinada por factores sobre los que el individuo no tiene ningún control consciente y respecto a los cuales la sociedad puede tener muy poca opción de libertad. Sobre la base que se dispone, en este momento parece razonable suponer que el niño no puede menos que construir un tipo particular de gramática transformacional para dar cuenta de que los datos con que cuenta, como no puede menos de controlar su percepción. Así que puede ser que los rasgos generales de la estructura del lenguaje reflejen no tanto el curso de la experiencia propia, como el del carácter general de la capacidad de uno adquirir el conocimiento, en el sentido tradicional, las ideas innatas y los principios innatos de uno. Para concluir, la gramática generativa ha hecho que concibamos la lengua como algo vivo que crece y se desarrolla en el uso libre del puedo. Todos los hombres tienen capacidad para crear ilimitados mensajes con su propia lengua. Gracias a la lingüística generativa se abre un nuevo enfoque mucho más definitivo para la consecución de una verdadera lingüística.
Muchas gracias.